Rob Fleming está a punto de cumplir 36 años y tiene una tienda de discos antiguos en el norte de Londres, donde solo vende vinilos. Su negocio, destinado a un público de serios coleccionistas de frivolidades, está siempre al borde de la bancarrota. Y Laura, su última novia, le ha dejado. ¿Será porque Rob parece empeñado en prolongar su adolescencia hasta la decrepitud? ¿O como piensa él, porque su colección de discos y la de Laura eran incompatibles? Para consolarse, Rob se refugia en la compañía de Barry y Dick, sus cómplices en la tienda, y juntos hacen innumerables listas de los top del pop, las 5 mejores películas, las 5 mejores episodios de Cheers, y también comienza a salir con Mary, una cantante norteamericana. Pero de pronto reaparece Laura, y aunque Rob creyera al principio que esa ruptura no estaba entre las más cruentas de su vida, muy pronto comenzará a hacerse preguntas arduas sobre la familia, la monogamia, el amor y la madurez. ¿Será que por fin va a descubrir que también hay vida y música después de la adolescencia? Me llama la atención por qué elegiste Alta Fidelidad de Nick Hornby. Ah, bueno, porque, a ver, yo creo que Hornby es un autor en general que quiere a sus personajes. Y a Mm, mí en general yo prefiero esos autores. O sea, por supuesto, en cierto, hay de todo, pero, pero los muestra como sujetos, bueno, como todos, que somos sujetos que estamos tratando de batirnosla, dar con una manera de encontrarnos en el mundo y de hacer la vida, uh, pero lo hace con cariño, ¿no? Entonces, claro, este Rob, por ejemplo, este tipo de ya no es adolescente, ciertamente, claro, no, está en la pero mitad de su vida, sí, pues, como diría Dante. vive como adolescente. Laura, que era, o sea, la historia, es la historia de Rob y Laura en algún sentido. Mm, Ella, que ha ido creciendo y ha ido superando la adolescencia, etcétera, y él no. Entonces, es ese desajuste, ¿no?, que se produce. Eh, y claro, él observa todo esto y lo interesante, creo yo, es que él es cognitivamente consciente de esto. O sea, él se da claro, cuenta de lo que está pasando. sí, Eh, pero en su vida no es capaz de asumir que su vida también avanza, diría yo. Y bueno, la historia no vamos a contar el final de la historia ni nada parecido, ¿no? Pero pero tiene cosas muy interesantes el libro. Yo, en general, para ser honesto, no soy, entre comillas, muy anagramero, en el sentido de que esta es una novela que pensaba eso, publicada el año 92, 93, Alta Fidelidad, eh, y está editada por Anagrama, y que se les cataloga, en cierto sentido, por ser una novela, obras bastante pop, en un buen sentido de la palabra. Y es muy interesante abordar eso un poco, porque, por ejemplo, le preguntan a Horby, eh, le clasifican como un escritor pop. ¿Puede sí. decir qué es eso? Y él responde, no tengo idea. Quizás solo si tus personajes escuchan pop y ven la televisión, tú ya eres un escritor pop. pop. ¿No te parece que, aparte de querer a sus personajes, eh, les refrenda a sus personajes la cotidianidad y la vida media y común que también todos vivimos, y tal vez eso nos hace un poco ser partícipes, porque finalmente, ¿quién no es una persona común y corriente? No, o sea, exactamente. Yo creo mm, sus personajes son personajes que son totalmente corrientes, que hacen cosas corrientes, no pasa nada especialmente extraordinario en las novelas, es simplemente personas que son tomadas de un contexto normal y y como te decía, ¿no?, que tienen que batírselas, y a algunos les sale más bien y a otros les sale más mal. Eh, pero, pero sí, yo creo que hay algo. Lo que yo creo que tiene de un escritor pop es que, no sé si esto es lo que define un escritor pop, por supuesto, pero yo creo que también es Claro, eh, sus novelas siempre tienen esperanza.
Siempre hay un momento de esperanza, ¿no? La cosa nunca termina en la oscuridad completa. Y eso yo creo que también es una concesión o un gesto del autor a sus lectores, ¿no? Bueno, Entonces sí. yo creo que es un autor que se preocupa de sus personajes y se preocupa de sus lectores. Qué bien. ¿Y sabes qué? Eso reafirma un poco lo que yo te decía anteriormente, por mi propia lectura de este libro, de Alta Fidelidad, y que realmente siento que es un personaje que está en la mitad de todo. Realmente es como el Ars Claro. Mediocritas, que es un personaje que está en la mitad de todo, está en la mitad de la vida, está traspasado, ya no es un niño, no es un adolescente, pero igual tiene muchas características de esto. Es un hombre que tiene una tienda, Championship Vinyl, pero también no sabe qué hacer con la tienda. Está como en este periodo de incertidumbre donde finalmente tiene que en el fondo crecer. Y es ahí donde yo siento que tiene que ver mucho como con una novela de iniciación, a la manera, no sé, desde el Goethe, el Werther de Goethe hasta, no sé, Salinger, incluso un poco de Rayuela. Entonces, a uno le entusiasma esa lectura rápida y empezar a llevarlo a los propios recuerdos de cada cual en el personaje Rob, que está recordando sus primeros amores y haciendo el Claro. listado de su vida. ¿No es cierto? Sí, sí. Y esa esperanza al final, como todos somos medios, esa esperanza es justamente pues, hecha para los que no tienen esperanza en este mundo, como decía Benjamin. Exacto. Bueno, Entonces, a eso me refiero yo con que yo sí, creo que es un gesto a sus lectores, ¿no? Porque le escribe, o sea, yo creo que él le escribe, digamos, si yo hiciera alguna hipótesis al respecto, yo creo que él le escribe a las personas que son como sus personajes, claro, ¿no? Entonces sus historias como que cumplen la función de demostrarles que incluso en esa vida, porque en el fondo Rob y sus dos amigos que llevan, o sus dos empleados amigos, ¿no? Que amigo, llevan la tienda, Dickie Barry, son, son, son tres perdedores, ¿no? O sea, son tipos claro. que no han sido capaces de avanzar en la vida, pero creo que el punto es precisamente a esa gente, Hornby les lleva una esperanza, no una gran esperanza, por así decirlo, ¿no? No una Mm, esperanza de que todos los problemas se van a solucionar y que se van a no, disolver, no, sino de que esa vida también vale la pena ser vivida. claro. Y hay algo interesante que ahora que lo dices, me acuerdo cuando habla sobre el papá. Y él está, porque toda la exploración sexual y todo este catálogo de recuerdos sobre sus aventuras sexuales y sus amores en relación con sus novias, en un minuto él ya está aburrido de casi todo, está muy desganado con esta situación de seguir siempre avanzando en la vida, y se pregunta por su padre, que finalmente encarna un poco la tradición, y que su papá no tenía que rendir en el sexo, que no tenía que pensar en distintas novias, como que en el fondo dice, ¿qué me diría mi padre de todo esto? Pero al final el padre le diría, bueno, tú estás mejor que mi generación. Entonces se Claro, dilata un poco esa esperanza. claro, le daría una respuesta tipo la concertación, ¿no? Es, así, estaba ¿No? pensando en Sí, por eso. supuesto que esto Iba tiene para muchos eso. problemas, pero comparado con cómo nosotros vivimos, Estamos bien, conténtense, ¿no es cierto? exacto. Así que, claro, en el fondo, tu depresión, Mm, tu incompatibilidad con la vida, o sea, tu ¿cómo es problema. posible que tú lo Mm, tengas si tú vives tanto mejor que nosotros? ¿No? Hay claro. una cuestión eh, eh, como de un reproche, ¿no? Pero no es un Sí, reproche que el autor hace suyo. Ese es el punto, ¿no? Porque claro, los quiere a sus personajes. claro. Ahora, aquí yo creo que hay algunos pasajes que yo creo que son, a mi juicio, son memorables, ¿no? Hay uno que a mí me A ver marcó cuál. mucho cuando yo lo leí, eh, eh, que es, porque tiene esta obsesión, de cómo la obsesión que él tenía era de ordenar sus discos, Sí, ¿no? que eso a todos nos pasa con la biblioteca, Exacto, y los uno se discos y las pregunta cómo canciones. los ordeno, cuál es el mejor. Entonces él dice en alguna parte que
que había descubierto que el modo que él encontraba, que era el mejor modo de ordenar sus discos, era biográfico, Sí, ¿no? O sea, cuando que Laura los lo deja. discos estuvieran ordenados según el momento en que entraron a su biografía. Sí, Y entonces para recordar, encontrar algún disco, él tenía que recordar, recordar. tenía que hacer un Sí, ejercicio de introspección, porque tenía que recordar qué evento había causado que ese disco entrara en su biografía. Que tal disco lo compró cuando estaba deprimido porque había terminado con no sé qué novia, y el otro se lo regaló a un amigo para su no sé cuánto cumpleaños. Ah, y claro, la verdad es que yo pensaba, alguna vez alguien me preguntaba cómo ordeno los libros, y decía, ese es el modo en que deberían ser ordenados los libros. sí, es como en Pero, busca de un método prustiano. claro, exacto, ¿no? Entonces, en el orden esté, por así decirlo, desplegada la vida, la biografía de uno. Claro. Y es Pero claro, es interesante muy... porque, ¿te acuerdas que lo hace 2 días después de que Laura lo deja? Lo deja, claro, Y Laura cuando vuelve le reprocha que él ya ha cambiado los discos de una manera muy radical. claro, Y es el primer como gancho para que ella en verdad se preocupe de esta relación que ha dejado. Volviendo exacto. un poco al tema que tú dijiste, la concertación, me parece interesante el tema pop, que a veces no es menor cuando uno empieza a abordar estas cosas. Por ahí había un ensayo que decía que eh, abordan la representación de lo real contemporáneo desde una perspectiva específica, con las herramientas, tanto formales como ideológicas, que la posmodernidad pone a disposición del escritor. Por lo tanto, el escritor se posiciona en un sentido en su realidad cotidiana, en la especificidad de este personaje completamente perdedor o medianamente perdedor, porque ni siquiera es tan perdedor, tiene el dueño de una tienda, pero logra posicionarlo, como tú decías, casi como en la conformidad de su presente. Tiene que estar conforme en que su presente sea mediocre, porque el pasado también le pide eso. ¿Qué te parece con respecto a este libro de Arte Fidelidad? O sea, claro, el pasado eh, el pasado, por así decirlo, le quita legitimidad a su queja, ¿no? Mm, O por lo menos esa es yo creo que esa es una de las cuestiones que está presente, ¿no? De que, eh, o sea, el problema, la incapacidad de adaptarse a su vida no viene dada precisamente no viene dada por lo que uno podría llamar sus condiciones materiales de existencia, sus condiciones objetivas, objetivas, ¿no? claro, O sea, precisamente el problema, creo yo, es causado porque en términos de condiciones objetivas, él no tiene queja. claro. O sea, eh, Así es, bien, el hecho de que sea dueño de una tienda lo hace más en ese sentido perdedor, claro. ¿no? Y en ese sentido, en un contexto, creo yo, en que se nos dice constantemente que las generaciones actuales son generaciones que viven mucho mejor que las anteriores, las pasadas, yo creo que eh, en el fondo, el libro contiene una suerte de reivindicación de esa queja del que no tiene condiciones objetivas para quejarse. Mm, Y en eso yo creo que le habla uh, a las personas de hoy, que se encuentran, por lo menos según ese discurso, yo no quiero, por supuesto esto no es una cuestión individual caso a caso, pero está conforme a claro. ese discurso se encuentran en una situación bastante parecida. Sí, qué bueno lo que dices, porque finalmente, en cierto sentido, claro, nosotros con los países de Europa o países que le llaman el primer mundo, en el fondo igual siempre vemos que hay una como diferencia de décadas en ciertas problemáticas que ellos ya atravesaron y que nosotros estamos atravesando y siempre las atravesamos bajo nuestra presente, nuestras coyunturas, ¿no es cierto? Pero también es una realidad un poco parecida a la nuestra, porque es un personaje que no vive en la City, que tiene la tienda en Camden, en el norte, claro, que tiene esta vida bastante cotidiana y normal, pero eh, como tú decías, sus condiciones materiales objetivas están completamente resueltas y no tiene que alegarle a nada, porque puede consumir poco, pero puede poner una tienda, debe plata, está endeudado, se parece a los chilenos, puede consumir, pero al mismo tiempo no puede estar más solo. Y a mitad del camino de su vida se da cuenta que está completamente solo, que no Claro. tiene amor
y que finalmente las situaciones emocionales que son las más hondas y profundas de los seres humanos son las que realmente están en contradicciones, y esas condiciones objetivas, que son más objetivas que las materiales, están en crisis. Claro. Claro. No, por cierto, yo creo que esa es ese es el tema que se desarrolla en la novela, como Sí. él, o sea, como yo te decía, ¿no? Como él adquiere conciencia de eso, ¿no? O sea, no es solamente algo que le pasa, él es consciente de lo que le pasa. En algún sentido, esta es una novela hasta cierto punto introspectiva, ¿no? Es él hablando de sí mismo, ¿no? Sí, permanentemente. Entonces, no es que nosotros estamos observando a este sujeto desajustado bueno, que trata de vivir y que no sabe que está desajustado, ¿no? Estamos nosotros, o sea, este es un sujeto que se sabe desajustado, um, y que sufre por su desajuste, pero que su desajuste hasta cierto punto es parte de él, ¿no? Claro. Y ahí nosotros nos encontramos en esos mismos, en las cosas que nosotros todos sufrimos como individuos. Pues, por ejemplo, tiene en uno de los primeros capítulos, el primer capítulo, que era antes, y el ahora, están divididos como en dos. Antes y ahora está dividido en varios pequeños eh, trozos de capítulo 1, 2, 3 hacia adelante, pero correlacionados por la historia. Pero antes me parece muy potente por la reflexión mnemotécnica, introspectiva que hace el personaje. Y en un minuto, en una ruptura amorosa, dice: ¿cómo no te va a convertir eso en una persona fácilmente rompible en 1000 trocitos, cuando tu primer amor se va al garete? ¿Qué fue primero, la música o la tristeza? ¿Me dio por escuchar música porque estaba triste? ¿O es que estaba triste porque escuchaba música? ¿No te convierten todos esos discos en una persona de tendencia melancólica? Tiene unas grandes reflexiones en realidad. Sí, es notable. ¿Qué te- Bueno, y claro, ¿no? Lo que estructura la narrativa, una de las cosas que estructura la narrativa es que parte en busca de sus amores antiguos, de sus rupturas antiguas, ¿no? Mm, Eh, Como tratar de encontrar en sus historias pasadas, donde, eh, para poner los términos que está de moda en las cartas en Mercurio, dónde se jodió su vida. claro, hay que hacer una retrospectiva. Eh, y bueno, claro, se da cuenta de que en realidad, en ninguno de esos casos en particular, ¿no? Que no hay una gran respuesta a la pregunta de cómo se explica mi presente. O cómo, ¿no? Que, y yo creo que eso es parte de la esperanza que yo creo que el libro tiene. Mm, Um, Precisamente porque esta es la vida de una persona que no es destacada en ningún sentido, ¿no? sí. No es que en su vida haya pasado algo que haga que sea digno de ser comentado. ¿No? En realidad no le ha pasado nada, no tiene nada especial que contar. Es como cualquier otro, es como uno de nosotros. Ahí, en ese sentido, eh, el espectador pop de lo pop es ese personaje, Exacto, porque se exacto. deslumbra con las superficies, con el brillo, con el espectáculo luminoso de lo pop, entre comillas. Pero finalmente es alguien que lo necesita porque realmente no tiene ningún color en su vida. Su vida es opaca y vive como en la triste levedad del ser. Así. Claro, pero tiene una cosa ¿Mm? que también es interesante, porque eh, o sea, muestran en la conversación con sus amigos empleados, eh, un nivel de erudición Uf, que es extraordinaria, ¿no? Entonces, sí. eh, pero es una erudición que, bueno, yo creo que también algo de pop hay ahí, ¿no? Porque es una erudición que en algún sentido no califica como erudición, ¿no? O sea, eh, es una erudición capaz que, no sé si es la manera de decirlo, pero fútil hasta cierto punto. Sí.
¿no? No es la erudición del literato, no, es la erudición de... pero es una erudición extraordinaria, Sí, ¿no? O sea, completamente de acuerdo. Y la actitud, ¿te acuerdas la actitud con esa erudición? Porque, por ejemplo, o sea, la erudición que tienen es una erudición digna de lo pop en cuanto a cosificación de los objetos, es el catálogo per se, ¿no es cierto? claro, Pero es interesante cómo ocupan el catálogo como única arma reactiva para despreciar a exacto. quienes, a quienes no Claro, piensan o no entonces les llega un gusta. cliente preguntando como uno, Claro, que uno quiere da ciertas 2 o 3 indicaciones de la música que quiere y lo miran, claro, con un desprecio de total, ¿no? Eh, no, esa escena del cliente que va a comprar y que termina siendo expulsado bajo oprobio de la tienda, yo creo que es una escena bien significativa, porque por un lado, ellos, claro, ellos manejan este código con erudición, claro, que es un código fútil, sí, no tiene reconocimiento canónico como una gran, eh, eh, como un gran conocimiento, etcétera, pero lo defienden, ¿no? Lo claro. defienden ante la intrusión del ignoramus, del que no entiende nada. Y sabes que está bueno eso porque además el nivel de catalogación permanece siempre en las 5 mejores cosas, en los cinco Claro, mejores objetos. Casi no pasa del quinto. Y hay una relación súper como de eterno femenino con eso un poco. Por ejemplo, para Berceo, el número 5, eso es lo que para mí siempre me ha quedado, era el número de la Virgen. Y en esa representación, como que ellos siempre están en esta búsqueda como del ideal del amor, de lo que no tienen, pero cuando lo tienen, ya deja de ser el amor ideal. Entonces, lo único que les queda es como catalogar, generar claro, todo fútilmente, la realidad fútil y leve. exacto, exacto. ¿Qué te pasa con eso? Porque si bien es súper lacónico, que también una manera inglesa de vivir, eh, esto está abordado con características muy irónicas. Y eso que hace que el libro sea además de rápido y divertido, hace de que sea más, uno pueda sacar lecciones de lo triste. Sí, sí. Esa es una, yo diría esa es una característica de Hornby. Hornby está Mm. constantemente atento a ese tipo de cosas. Eh, Eso me recuerda el inicio de otro libro de él, que supongo que podríamos mencionar, Puedes decirlo, que se llama ¿Cómo ser buenos? No sé si esa es la traducción en castellano, pero sí, How to be good, ¿cómo ser bueno? del 2002. Claro, es posterior. Y que tiene un inicio que yo encuentro que es exactamente en ese sentido fenomenal. Algo así como, eh, es una mujer hablando, estoy dentro de mi auto en un estacionamiento en Leeds y acabo de colgar con Mark, o como se llame, el Mm, marido, y acabo de pedirle el divorcio. Y yo, para mi sorpresa, he descubierto que soy el tipo de personas que pide el divorcio por teléfono. por teléfono. Y yo no tenía idea que era ese tipo de persona, dice ella, ¿no? Claro, yo podría decir en mi defensa de que yo solo lo he hecho una vez, así que no soy ese tipo de persona. Pero claro, conversaciones de término de matrimonio no ocurren frecuentemente en la vida, y hay ciertas veces que uno tiene que ser juzgado por las cosas que uno hace una vez. Así como Lee Harvey Oswald no podía decir que él no era el tipo de personas que mataba presidentes por el Mm, hecho de que lo había hecho solo una vez, no, eso, ¿no? claro. Eso, esa ironía para mostrar incluso en circunstancias que son bien duras para los personajes, ¿no? Por así decirlo, una profundidad adicional. Eso es lo que hace la ironía, ¿no? O sea, Claro. encuentra profundidades adicionales a lo que uno normalmente ve, ¿no? Y yo creo que Hornby es un maestro en eso. Sí, es un gran maestro en eso. ¿Qué te parece? Me gustaría leerte aquí un extracto porque realmente me sorprendió un poco tu elección de los libros. No sé, no tenía nada
a priori pensado realmente, pero no sabía por qué habías elegido esto de tantos otros libros, ¿no es cierto? Y al meterme, dije, está muy, primero es súper vital. Es un autor que si bien lo puede leer cualquiera, a los hombres normales y corrientes les hace mucho sentido, porque les habla con su lenguaje, por lo menos los dos libros como Fiebre en las gradas y Alta fidelidad. Porque, por ejemplo, Fiebre en las gradas del año 92, un año antes de Alta fidelidad, Sí. y que explora bastantes temáticas, tiene que ver con esto. Este es el relato autobiográfica de la tumultuosa relación del autor con el fútbol y con su equipo, el Arsenal londinense. Con un entusiasmo contagioso y su característica ironía, Hornby nos cuenta lo que ocurre cuando uno deja que el fútbol dé contenido a unos cuantos huecos que deberían haber estado ocupados por otras cuestiones. Este adicto al fútbol rechaza invitaciones a bodas porque ese día el Arsenal juega en casa, o asocia su primera gran ruptura amorosa a la pérdida de un jugador emblemático. Hornby se interroga aquí sobre la esencia de esta obsesión y describe con humor en qué consiste verdaderamente ser hincha de un equipo. Fiebre en las gradas es también una lúcida radiografía de los entresijos deportivos y sociales de este deporte y termina convirtiéndose en una sentida declaración de devoción y lealtad a un deporte, a un club y sobre todo a la comunidad de sufridos seguidores que conforman su verdadera esencia. ¿Qué te Es pasó bien con notable este ese libro? libro. ¿Qué te pasó Ese, con ese, este libro? no, ese libro a mí o sea, fue un libro bien importante porque eh, eh, yo nunca fui un fanático del fútbol de ese nivel, ¿no? Ni mucho, ni nada parecido, pero sí, era futbolero hasta cierto punto. Eh, eh, y tiene un par, bueno, y efectivamente es una reflexión sobre una forma de socialización, ¿no? De una época, esto es durante los 80, segunda mitad de los Sí. 80, etcétera, esa época, o sea, la época en que se está abatiendo con toda su fuerza el neoliberalismo thatcherita en el Reino Así Unido. es. Así que eso también era compartido, ¿no? Eh, eh, y muestra esta necesidad. Yo creo que lo que tenía, la potencia del fútbol en ese caso, es que es una de las pocas formas de comunitarias que sobreviven hasta cierto punto a la irrupción del neoliberalismo. El neoliberalismo mata a las comunidades, mata a todas esas Claro. asociaciones a las cuales los individuos pertenecen. Pero claro, en el fútbol es distinto. En el fútbol eso se mantiene. Y de hecho hay una observación que él hace al pasar por ahí en la novela, que yo creo que acierta con algo extraordinariamente profundo. Él dice, hay pocas decisiones más importantes en la vida de una persona que la decisión sobre a qué club de fútbol pertenecer, a qué fútbol apoyar. En muchos casos no es una decisión, a veces viene dada por la tradición, por la familia, por los padres, Sí. etc. En otros casos, dice él, es una decisión que uno toma por razones completamente superficiales, tontas. Sí. Azarosas. Pero, pero una vez que uno la ha tomado, es una decisión que no se puede cambiar. Y entonces, y tiene entonces la carga de que corresponde al sujeto darle sentido a esa decisión ex post. ¿No? Porque la manera normal en que uno entiende el acto de elegir es que uno tiene razones para elegir. Yo tengo las razones A, B y C. En virtud de A, B y C yo elijo X. En virtud de D, E y E yo elijo Y. Y decido racionalmente que A, Claro. B y C es más fuerte que D, E y F. Y por consiguiente voy a elegir X sobre Y. Entonces, el sentido de la decisión viene antes de la decisión. La Así decisión es es. la consecuencia racional de estas razones que uno ha pesado. Pero aquí, y yo creo que esas son, esto lo que muestra, esto refleja la adhesión a comunidades, ¿no? En que el Sí. sentido nunca viene antes, como si uno pudiera racionalmente elegir,
sino que el sentido viene después. Es carga de uno, carga del propio agente, encontrar el sentido en una decisión ya tomada y que ya entonces ya no se puede cambiar. Lo único que puede hacerse es tratar de incorporarla en la biografía de uno y darle así sentido, ¿no? Y yo creo que esa observación. Entonces él dice, la elección de equipo es una de estas, ¿no? Es una decisión que no es racional en el sentido de que no descansan razones, etc. Claro. Pero es profundamente marcadora biográficamente, por supuesto que depende del personaje. Y yo creo que en ese sentido da la clave con una distorsión, creo yo, típicamente, digámoslo así, moderno-liberal, Sí. de en qué consiste la libertad. Como si la libertad consistiera en no tener attachment alguno, no tener vínculos algunos, y entonces ir solamente seleccionando esos vínculos que uno quiere racionalmente seleccionar. Cuando en realidad, yo creo que parte importante de la idea de libertad es poder uno atribuirle sentido a esos vínculos que ya están, y que están no porque uno los eligió, sino porque son parte de la vida. Mira, comprendo. Y claro, ese mismo gesto él lo hace también como con el Arsenal y esa decisión de amor a algo vacío, azaroso, que tiene que ser llenado con una retrospectiva memoriosa de el catálogo de los hechos más grandes, como si fuese una especie de Ilíada, una especie de mitologización para darle más poder simbólico. Exacto. A eso. Pasa lo mismo con el amor de las novias que pasa en Alta Fidelidad, que tú no sabes cómo y cuándo, porque tú tenías una idea de con quién te querías enamorar, pero algo sucede en tu vida que por circunstancias X las personas se unen y tú lo que tienes que hacer es llenar esa cotidianidad con los eventos anteriores que hacen que le dé sentido, y por eso finalmente tú, entre comillas, sufres por una pérdida, porque has perdido toda esa reunión de memoria, toda esa biblioteca amada, toda esa tienda de Championship Disc Vinyls. Has perdido tu tienda de campeones, en el fondo. Y es interesante lo que dices, porque finalmente eso es entre comillas, un vicio de la libertad, tal vez, porque se utiliza como, por lo que veo en el Arsenal, como primero agarra un equipo que se supone que era perdedor en ese tiempo, que lo agarra recién en el año 86 George Graham, un exjugador y un entrenador que logra tener cierto renombre para el año 89, que es donde parte el libro, pero los personajes que están ahí en el estadio son personajes que no están a gusto ahí, sino que están completamente enojados, alegan permanentemente y están catalizando su malestar. Claro. Bueno, o sea, por cierto, ¿no? Primero, de nuevo, eso enfatiza que no es que los fans del Arsenal, no es que el Arsenal les haya dado una razón para ser fans de ellos. De hecho, no se las ha dado. No se las ha dado. Ese es todo el punto, ¿no? El punto es ser fan de Arsenal a pesar de que no hay razón para ser fan de Arsenal. Y entonces, claro, eso supone que es carga de uno de entender por qué. Y claro, yo leí alguna vez alguna columna de un crítico literario inglés, Terry Eagleton, que él comentaba el gran Terry Eagleton. Sí, pero tenía un comentario, él decía, enfrentémoslo. En la medida en que para que sea posible la revolución hay que abolir el fútbol. ¿No? Y lo decía porque él lo decía, por supuesto, con mucho más gracia de lo que yo lo voy a decir ahora, ¿no? Porque el fútbol es una oportunidad para personas, de nuevo, para las mismas personas comunes y corrientes, para mostrar una virtuosidad o una capacidad de análisis, que uno la ve en el libro, sobre una actividad y un juicio autoritativo
erudito de personas que no tienen ninguna otra oportunidad de mostrar ningún nivel de erudición, distinción, sofisticación, etc. Entonces, es la oportunidad, es una forma, un espacio donde, digámoslo así, el no sofisticado puede ser sofisticado. Claro. Y yo creo que eso es una observación bien aguda, y yo creo que en el libro Bueno. se nota muchísimo, ¿no? Que una de las funciones, no digo que sea la única, no creo, no lo presento esto como una gran tesis, ¿no? Pero una de las funciones que cumple es permitir un espacio de sofisticación a personas cuyas vidas no tienen sofisticación. Y en un formato no sofisticado. Claro, Porque, por cierto. porque es una novela, pero cumple con los formatos de lo pop. Y yo le leí algo y te quería hacer esa pregunta también, o quería comentártelo, porque él hablaba de la alta literatura, o la literatura seria. Y dice, lo que a mí más me preocupa es que la literatura seria está perdiendo su conexión con la audiencia. Se margina. Aspiro a convertirme en parte de la conversación cultural, porque en los últimos 20 años los libros no han sido parte central de la conversación cultural, y eso me entristece. Bueno, yo creo que es verdad eso. Ahora, por cierto, él también recibe por eso algunas críticas, ¿no? Me acuerdo mi hermana, que se dedica a pintar y es profesora de arte, etc. Me decía, Nick Hornby es como el Paulo Coelho inglés. Cosa que yo no encontré un juicio demasiado, mucho más duro de lo que se justifica, ¿no? Muy duro, pero ¿Ah? yo partí diciendo que no era anagramero, pero es muy duro. Ahí yo recordé el juicio de mi hermana. Y yo creo que tiene que ver con eso, tiene que ver con que, claro, ¿cuáles son los registros que hoy día son aptos para interpelar al hombre y la mujer de hoy? Yo creo que han cambiado, ¿no? Entonces, la alta literatura se encuentra en riesgo de dejar de perder esa capacidad de interpelar a las personas comunes y corrientes, al lector masivo. Y de convertirse en una cuestión de culto. Claro. Y yo comparto lo que dice él. Yo creo que eso sería un destino lamentable para eso. Y llevándolo al tema, bueno, tú si bien estás en el mundo político, eres un profesor, eres un investigador, y en el fondo tú ves eso, que por lo menos la educación se ha marginado un poco del despliegue hacia la comunidad, que era su primer objetivo desde la Grecia con la paideia, en el fondo, que era transformar las comunidades. También hay una especie de... ¿Cómo está ese vínculo y cómo se puede lograr esa nueva estrechez? ¿O solamente existe en la automarginación de la cultura seria, de la educación seria, y lo demás queda como para el populismo y la masa? Sí, en mi experiencia, fíjate, digamos, cuando uno, para decirte experiencia algo trivial, ¿no? Cuando uno necesita apelar a obras para enseñar, cada vez funciona menos hacerlo a literatura. Es mucho más fácil hacerlo a cinematografía. Claro. ¿No? Y porque y a eso me refiero, yo creo que hay registros que han ido ocupando en el rol que, supongo yo, en el pasado cumplía la literatura, ¿no? Bueno, el cine cumple gran parte de lo que cumplió obras como las obras de Dostoyevsky o Tolstoy, sí, en el 19, obras que eran impresas para comunicar a las gran masas, o incluso algunos franceses. Sí, claro que sí, que se publicaban de hecho en capítulos, como Los Miserables, ¿no? Que aparecían en fascículos. En las gacetas. Claro, y que ahora son recordadas como alta literatura, pero que no fueron pensadas como alta literatura, claro. no fueron hechas como alta literatura, ¿no? Bueno, en ese sentido la obra de Dickens es deliciosa como fue hecha capítulo por capítulo, esperada como un pan caliente por las masas. Claro. Y me gustaría
por preguntarte algo, porque no puedo dejar de pasar esto, según lo que va llevando el curso de la conversación. Eh, para mí, personalmente, nunca ha tenido, o bueno, nunca ha dejado de tener sentido eh, la lectura, la autoeducación, el intercambio de esos conocimientos, y creo que no lo va a dejar de tener porque es algo muy intrínseco a las personas y a los humanos, eh, por muchos motivos, emocionales, espirituales, racionales, de investigación. Pero al mismo tiempo, claro, hemos estado, y las bibliotecas y los espacios de lectura, los libros, en su diversa gama, han perdido un poco ese, ese buen talante del que tenían, del que se vestían con anterioridad. Y, y bueno, estas conversaciones tienen mucho que ver con el pretexto finalmente de la biblioteca que vamos a construir en Colina 2, la Biblioteca Rosamel del Valle, eh, y que finalmente es una biblioteca grande de 150 metros cuadrados, con más de 2.000 libros, y que va a dar un espacio entre comillas, de cultura, de educación, de autoeducación, pero también de tranquilidad y de cobijo en un lugar tan complejo. ¿Qué te pasa a ti con las cárceles? ¿Cuál es la opinión que tienes tú con las cárceles en Chile, con el sistema carcelario, con el sistema de justicia ahora que ha estado tan completamente reprochado por el último caso de Ámbar? ¿Y qué puede hacer una biblioteca y el acercamiento con la lectura y los libros en un espacio bueno y de dignidad, en un lugar tan potente y tan brutal como ese? Mira, déjame contarte una historia que yo le escuché alguna vez a José Cruz, Pepe Cruz, arquitecto, que Mm, fue el arquitecto que hizo el edificio de la universidad donde yo trabajé por mucho tiempo, la Adolfo Ibáñez. Y comentando el auditorio que él había hecho, que tenía eh, unas ventanas pequeñas arriba, frente al auditorio, o sea, de modo que el estudiante que estaba sentado en el auditorio veía arriba del escenario como unas ventanillas, unas pequeñas ventanas por las cuales podía mirar afuera. Y él decía que la razón por la cual él había puesto las ventanas es porque él se sentía, cuando iba a un acto académico en un auditorio o algo así, se sentía aprisionado, se sentía encerrado. Y que el hecho de que hubiera ventanas le permitía escapar. Por la ventana él escapaba. Y esa idea yo creo que es tiene harto sentido. Yo creo que lo que tiene la literatura aumentado por el hecho de que necesita tiempo, ¿no? O sea, que uno no mm, puede leerse un libro en 1 hora y media como buena película. Es que a uno le permite vivir otras vidas, ¿no? Imaginarse otras posibilidades. Es un enorme ejercicio, por así decirlo, de una biografía contrafáctica, ¿no? De cómo podría haber sido. claro. Eh, y entonces yo creo que digamos, si esto vale para Cruz, que estaba encerrado por el hecho de tener que participar en una actividad académica, en un auditorio, yo creo que para personas que están en la cárcel debe ser mucho más significativo. Sobre todo, creo yo, porque desde luego, por cierto, las condiciones, y esto tiene que ver con la otra cosa que tú me preguntabas, Mm, las condiciones carcelarias hoy día son condiciones que son especialmente difíciles, duras, ¿no? ¿Por qué? Porque en el fondo se trata de personas que han sido, se encuentran con el reproche de la sociedad y que entonces, una vez que son condenadas, una vez que son enviadas a las cárceles, eh, básicamente nos olvidamos de ellos. Yo recuerdo el impacto que tuvo él, y a través de él la gente que lo veía, cuando el ministro Bulnes, ¿te acuerdas tú? Ministro de mm, Justicia del primer gobierno de Piñera, que fue el primer ministro de Justicia que fue a una cárcel, hace algo así como, no sé, por décadas, ¿no? El impacto que sufrió al verlo. Porque eso creo yo que es lo que pasa en las cárceles. Son espacios que se esconden, que no se ven,
que afectan a personas que no tienen mayor simpatía desde el punto de vista de la sociedad, y que eso entonces crea condiciones extraordinariamente duras, en las cuales, por cierto, tener un espacio de lectura, un espacio de una biblioteca que permita, aunque sea en algún sentido, escaparse como lo hacía Pepe Cruz de su experiencia universitaria, yo creo que puede hacer una diferencia. Mm. ¿Y por qué? Bueno, estos espacios son muy representativos a lo que es nuestra sociedad. Como bien le llamaba Foucault, las heterotopías, estos espacios tan variados que van cambiando de significado, finalmente igual son muy parecidos. Y porque, por ejemplo, nosotros cuando vamos a la cárcel, que durante estos últimos 3 años hemos ido muchas veces, primero, ya solamente estar ahí, uno sale después agotado por la energía, por el ruido, por el clima, por la cantidad de estímulos que hay, pero al mismo tiempo uno siente que hay una completa marginalidad dentro, no necesariamente, eh, además allá adentro misma su propia micromarginalidad, pero con la sociedad en sí. Por ejemplo, lo que siempre me ha sorprendido es que Chile es un país muy clasista, o la diferencia de clase está muy marcada, mucho más que en otros países. Y eso se ve completamente en la cárcel, porque en general la clase que está en la cárcel es mucho más homogénea. Y uno se tiende a preguntar, ¿las otras clases no delinquen? No, o, hay otra, o se miden con otra vara, o se les hace clases de ética. Y es ahí donde también uno empieza a entender un poco también lo que pasó con el urbanismo en Santiago durante los 90, donde todas las barriadas o las poblaciones o las villas que estaban cerca del río se empezaron a reformular, esos terrenos se empezaron a comprar, y a esa gente, en vez de seguir haciéndola que habitara en ese lugar y darle dignidad para que pudiese construir y encontrar un espacio habitable sano ahí, se las marginó. O sea, todos estos problemas se escondieron debajo de la alfombra porque la basura se esconde debajo de la alfombra. Exacto. Y esa ha sido una constante nuestra. Y el malestar en el fondo se está dando de esta manera y ha explotado de esta manera, buscando finalmente equipos como el Arsenal, que no llaman al otro. O sea, ha necesitado de encontrar lugares comunitarios de distinta índola para poder realmente sacar afuera su propio agobio. Y en ese sentido la cárcel es muy representativa también de nuestra sociedad. Y eso me llama mucho la atención de que, por ejemplo, no esté hecha para ser un espacio inclusivo, un espacio que realmente quiera incidir en la rehabilitación, sino que al contrario. Y una biblioteca tal vez, no sé qué opinas tú, puede puede ser un pequeño aporte para eso. Yo el otro día, hace un tiempo, leía un libro de un filósofo y teólogo inglés, que además fue arzobispo de Canterbury, pero este libro lo escribió cuando era solo un profesor universitario. ¿Ya? Y él decía, ¿por qué nosotros vivimos en una sociedad que es tan especialmente intolerante Mm, con la crueldad hacia los niños y los animales? mm, Porque crueldad hacia los niños y animales, por supuesto, no se trata de celebrarlo ni muchísimo menos, pero eso ha existido siempre. Pero hoy día tenemos una especial intolerancia en esos dos casos. Y él decía que él creía que una de las razones, por supuesto, de las razones por las cuales eso era así, porque nosotros vivimos en un contexto en que ya no estamos dispuestos a creer en la inocencia de nadie. Nadie es inocente. Y entonces, solo pueden ser inocentes aquellos que no pueden ser culpables. Y los que no pueden ser culpables son los niños, por supuesto, porque todavía no tienen las condiciones para la imputabilidad. Y los animales evidentemente son inocentes. Entonces, que en algún sentido es la, por así decirlo, como la contrapartida. Vivir sospechando de todos, negando la inocencia de todos, es intolerable. Es necesario encontrar a alguien a quien creer.
alguna inocencia que ver. Y entonces, claro, como nadie que pueda actuar puede ser inocente en esta lógica, solo aquellos que no pueden actuar Que no pueden pueden ser actuar. inocentes. Y entonces, en ese contexto, eso creo yo es porque hay una forma de vida extraordinariamente inclemente, dura, ¿no? Mm, Eh, en que la, la disposición a mostrar simpatía o clemencia o generosidad ante el error o la infracción está excluida. Y yo creo que eso se manifiesta de un modo especialmente duro en el aparato penal, ¿no? mm, Porque claro, en un contexto de una sociedad que tiende a ser inclemente, bueno, eso en términos del funcionamiento del sistema es mucho más duro, porque ya el sistema penal es duro de entrada, ¿no? Es lo que algún profesor argentino alguna vez llamó pobre. Pero en un contexto especial de inclemencia, yo creo que se hace más duro, y por eso, creo yo, en algún sentido, esa es la razón por la cual la información cuando llega de las condiciones en las cuales se viven las cárceles, no registra, no produce el escándalo que debería producir. mm, Eh, es verdad. y por cierto, eso es, refiriéndose a lo que tú decías, yo creo que esa inclemencia también tiene que ver con una sociedad eh, para la cual la inclusión o no dejó de ser una cuestión eh, que se justificara lograr. Y que entonces tendremos la inclusión que naturalmente se produzca, ¿no? Mm, Y claro, la inclusión que naturalmente se produce es cercana a cero, porque naturalmente lo que se produce es separación, sobre todo cuando el mercado ha penetrado tan profusamente en todas las esferas de la vida, porque lo que el mercado produce es eso, separación, ¿no? claro, Entonces, ante diferenciación. la indiferencia por la integración en sociedades de mercado, lo que se produce es segregación. Y yo creo que nosotros hemos llevado en Chile la segregación social a niveles especialmente agudos. Yo dificulto Mm, que haya espacios donde nos encontramos los que somos distintos. Por ejemplo, yo creo que en el pasado la iglesia era un espacio de ese tipo, pero ya no, claro. porque ya no es un espacio de encuentro la iglesia, ahora está totalmente marginalizada. Eh, pero no hay, la escuela pública se suponía que debía cumplir esa función, y hoy día, por cierto, no la cumple, y el sistema educacional es un sistema que está finamente segregado, ¿no? Entonces, eh, yo creo que esa es una cuestión que va a marcar el desarrollo y el futuro de Chile por décadas por venir, porque no es una cuestión que incluso si uno lo solucionara, incluso si uno cambiara las instituciones neoliberales que han ido produciendo esa segregación, yo creo que eso pasa, digamos, eh, 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 revertir el efecto que eso ha tenido de agudización de esas tendencias, porque claro, hay cierto clasismo que ha estado desde siempre en Chile, ¿no? Mm, Clasismo, racismo, etcétera, pero eso se ha agudizado por esta indiferencia hacia el tema de la inclusión. Y eso yo creo que no es algo que se revierta fácilmente. no. Que interesante eso que dices sobre el inocente, ya no hay, el inocente no tiene espacio. En el fondo, pensando en la construcción de la literatura latinoamericana en general, siempre ha habido como una tesis que ve la dicotomía entre civilización y barbarie, ¿no es cierto? Mm, Desde, ¿no es cierto?, Facundo, de Sarmiento, a la literatura incluso actual. Pero en un minuto el buen salvaje dejó de ser buen salvaje. Y el salvaje tuvo que ser civilizado. Y finalmente todo lo civilizado, que todo lo que ha sido civilizado se subsume y se incorpora, pero lo que no se hace irredento y se margina. Y claro, finalmente ha pasado completamente eso con, eh, tú decías, los animales, cuando los niños tienen opinión, ya dejan de ser inocentes. exacto, Cuando los exacto. animales tienen apoyo,
dejan de ser inocentes, porque Claro, y perjudican de a hecho, alguien. en el caso de los niños es bien notable, porque Mm, todo el discurso, por supuesto que yo lo comparto, digamos, por cierto, mm, ¿no? Pero todo el discurso que tematiza como un abuso especialmente grave el abuso sexual con los niños, mm, por las consecuencias que produce, claro, se acaba cuando esas consecuencias se realizan y ese niño termina a ser, ese niño abusado termina siendo o pasa a ser un abusador, claro. ¿no? Pero es bien, hasta cierto punto es bien esquizofrénico, porque la razón por la cual, o una de las razones por las cuales hay tanta preocupación por el abuso, es precisamente por la capacidad, por la posibilidad de que el abusado De réplica. devenga Mm, abusador. claro, Pero eso uno esperaría que mostrara mayor disposición a entender al abusador, pero no hay ninguna, ¿no? Al abusador a completa inclemencia. No, a mí me mm, sorprende la dureza del juicio público. Eh, porque está bien, no se trata de que no tenga, sí, no sí, corresponda el castigo que corresponde, todo eso va de se suyo, por entiende. supuesto, ¿no? Mm, Pero esa es una esquizofrenia que a mí me llama la atención, porque está en la base, la preocupación por el posible abusador es parte importante de la justificación para la gravedad del abuso. en cierto Pero eso sentido, solamente mientras no se realice. Cuando se realiza, ahí se olvida. como que en cierto sentido hay como una vara epistemológica con que lo medimos todo y finalmente ya no hay el que toma conciencia o el que comete algo ya no es inocente, por lo tanto se le juzga por ese minuto, pero no se le juzga por su pasado, ni tampoco que la sociedad se quiere hacer cargo de su rehabilitación, sino que simplemente se margina, porque Claro. ya no sirve, Sí, ya no es útil y no se puede matar, porque sería claro. políticamente incorrecto. Eso. Es como encerrémoslo y tiremos la llave. Claro. Bueno, en algo nos pareceremos a los ingleses, entonces hemos agarrado algunas cosas de los ingleses. No, yo creo que muchas. O sea, hay muchas vinculaciones que hacer, entre otras porque tanto Inglaterra como Chile, más o menos en la misma época, Inglaterra de hecho un poco después, experimentaron formas especialmente brutales de neoliberalismo, ¿no? O sea, Claro. por supuesto, hay muchas otras diferencias, pero yo creo eh, que eso crea un espacio común bastante notable. O sea, hay mucho que aprender recíprocamente. Yo en mi experiencia inglesa, creo que si bien tuvieron ese golpe fuerte, hay algo que los ayuda a ellos y que a nosotros nos pilló muy, muy destemplados, que es su facilidad y su larga tradición de generar comunidades. Porque, y pasa con el libro de Mm. Hornby, con el tema de adherirse a una comunidad de discos, a una comunidad de músicos, a una comunidad de cetreros, a una comunidad de fútbol, y para ellos o de autos, y se juntan y generan ese vínculo que puede ser pequeño, pero finalmente están vinculados a lo técnico, de alguna u otra manera, porque siguen viniendo de ahí, su tradición sigue viniendo de ahí, incluso aceptar una monarquía como la que tienen, los ha ayudado porque generan se sienten todavía en un vínculo. Y es exactamente tal vez lo que nosotros no tenemos, y quizá por eso es tan fuerte que el malestar haya necesitado un asidero constitucional, porque finalmente la sociedad se ha vuelto completamente vacía y no encuentra un lugar donde unirse. Y el único lugar que es el que te da los deberes y derechos y que es el marco referencial es completamente ilegítimo. Por lo tanto, Sí. tal vez en ese sentido es un espacio donde todas estas cosas puedan replantearse y volver por lo menos a reconstruirse o a refaccionarse, al menos. El- Sí, no, yo creo que en eso tienes razón.
Por eso yo creo que el momento actual, a pesar de lo duro que es por la pandemia, etcétera, yo creo que tiene hay una dimensión en que tiene un horizonte de esperanza también, ¿no? Que es precisamente la posibilidad de tener un orden constitucional propio, común. Porque yo creo que es verdad, o sea, ¿no? Producto de esta segregación que está en todas partes, cada vez, o sea, es difícil pensar qué es lo que nos une. De hecho, yo creo, para volver, digamos, en algún sentido al libro al segundo libro, yo creo que esa fue la razón por la cual fue tan importante la Roja. Así es, ¿no? también lo pensé. La Roja de Bielsa, la Roja que ganó en la Copa América 2 veces, porque ahí había algo que estábamos todos del mismo lado. Y es bien interesante reflexionar sobre lo escasa que es esa experiencia, ¿no? Salvo eso, salvo cuando estamos todos por la Roja, no hay muchos otros casos. Algo de la, no sé si es euforia la palabra, pero por ahí, de estar en ese momento de unidad con los demás, yo creo que ocurrió después del 18 de octubre. Yo creo que algo de eso también hubo, ¿no? En esas marchas enormes, etc. Y por eso entonces yo creo que lo que yo esperaría que el proceso constituyente sirviera para hacer fuera crear algo que fuera también común. Claro, pero interesante lo del fútbol, porque han habido pocas experiencias como de unión comunitaria, porque por ejemplo en el fútbol, que podría ser el caso, como el libro de Hornby de Fiebre en las Gradas, que podría ser el caso con el Arsenal, o con la U de Chile, o con otro equipo que no sé cómo se llama, el Colo, no me acuerdo cómo se llama ese. Colo, sí. Pero cuando pudo haber sido ese el lugar de encuentro de ciertas comunidades, se replicó un sistema llegaron a la sociedad social, llegaron las sociedades anónimas, y lo que hicieron fue refaccionar la estructura de clases dentro, y se criminalizó. Primero se dispuso en cierto sector, se estructuró dónde tenían que estar los márgenes, y después se los criminalizó o se los hizo enfrentarse. Entonces, a mí el único problema que veo con todas estas situaciones que de una u otra manera nos hacen encontrarnos, es que esta vara epistemológica de la que no podemos salirnos, porque estamos acostumbrados, y hay una generación que lleva desde los 70 viviéndola, o sea, son más de 40 años, va a ser muy compleja que deje que deje de funcionar así, porque ya está automatizada. Y en cierto sentido, no, yo estoy completamente de acuerdo con eso. Sí. Y ese es el gran peligro, porque es la experiencia de poder construir algo nuevo, con bases nuevas de pensamiento y de representación de una realidad que se espera, va a ser construida precisamente en los márgenes de la realidad y el lenguaje de la realidad, que es la que precisamente se critica. Y ahí va a haber sí, no, yo estoy completamente de acuerdo con eso. Creo que o sea, las consecuencias que va a tener lo que ha pasado en Chile por los últimos, digamos, como tú dices, 40 años, van a exceder con mucho esos 40 años, ¿no? O sea, incluso con una nueva constitución y una política distinta, incluso si logramos superar o salir del modelo neoliberal, etcétera, yo creo que las consecuencias van a estar con nosotros por mucho tiempo, porque por lo demás, esa es la historia de las personas y los países, ¿no? Las cosas que nos pasan no dejan de tener consecuencias en el momento en que dejan de pasar, ¿no? Así, y uno tendrá que hacerse cargo de esos amores. Exacto. Bien o mal elegidos, consciente o azarosamente encontrados. Como pasa con... Tenemos un horror eterno.